Bien, vemos otro tipo de función para representar. Nos quedaría estudiar en este tema la función de proporcionalidad inversa, ¿vale? Entonces, es una función cuya expresión algebraica es de la forma y igual a k partido por x, ¿de acuerdo? Esta k es un número que tiene que ser distinto de 0, ¿vale? Cuando hagamos esta representación de este tipo de función, también nos va a salir una línea curva, lo que se llama hipérbola, ¿vale? Entonces, la hipérbola también se va a representar con sus correspondientes ramas, pero aquí van a estar en diferente cuadrante, porque esta función va a ser continua en el dominio va a ser todos los números reales menos la x igual a 0. Entonces nos va a salir una rama en un cuadrante y otra en el cuadrante opuesto, ¿eh? Van a salir primero y tercero o segundo y cuarto. ¿Cuáles son las características de esta función de proporcionalidad inversa? Bueno, pues las características son que siempre vamos a trabajar con magnitudes inversamente proporcionales, que ya recordaríamos o debemos recordar que era aquella que si una aumentaba el doble, la otra se hacía la mitad y todo lo que aumentase una disminuía la otra y al revés, ¿vale? Entonces, tal como dice vuestro libro, pues el dominio lo forman todos los números reales menos el 0. ¿Por qué? Porque en este tipo de función yo no puedo dividir por 0, me daría una indeterminación. La función no es continua en x igual a 0, entonces la gráfica no corta a los ejes, se va a acercar mucho y no lo corta. A medida que los valores de la x se aproximan a 0, pues la gráfica se acerca al eje y. Y en este caso hay una asíntota vertical en x igual a 0. La asíntota vertical, cuando la x igual a 0, pues coincide con el eje y. ¿De acuerdo? Y entonces una asíntota es una línea a la cual se acerca la función sin cortarla, ¿vale? Cuando es una función de este tipo. Hay otra asíntota que es la asíntota horizontal, que es la que se obtiene cuando, en este caso, los valores de la x aumentan o disminuyen, crecen o decrecen y se va acercando cada vez más al eje x. Entonces, en ese caso, se cumple que esa asíntota se da cuando la y es igual a 0. La función es simétrica respecto al origen de coordenadas, entonces será una función impar. Y hay que tener en cuenta el valor de la k, de ese número que está en el numerador. Si la k es positiva, la función es decreciente y la gráfica está en los primeros y tercer cuadrantes, como ocurre en este dibujo, ¿vale? Cuando la k es negativa, menor que 0, la función será creciente y la gráfica pues se dibujaría en el segundo y en cuarto. Entonces, cuando la gráfica sea decreciente, pues me va a salir en el segundo cuadrante y en el cuarto, ¿de acuerdo? Entonces, en este ejemplo que os pone aquí, para representar este tipo de función de proporcionalidad inversa, con esta formulita, este 1 pues es la constante, ¿vale? Es la constante de proporcionalidad en este caso. Y la x es el denominador. Cuando demos la tabla de valores, la x variable independiente y la y variable dependiente, como siempre. Ese número... Este número 1, que es la k, es la constante que nos sale cuando comprobamos si dos magnitudes son inversamente proporcionales. Y eso se comprobaba multiplicando ambas magnitudes. Si yo multiplico menos 2 por menos 1/2, menos por menos más, 2 por 1/2, 2/2, que es 1, que precisamente es esa constante. Menos 1 por menos 1 también sería menos por menos más, 1 por 1, 1, que sería esa constante. Y así de forma sucesiva. Una vez que tengamos todos los puntos dibujados, trazaríamos la hipérbola con sus ramas, ¿vale? Entonces, se cumple que al ser una función con una k positiva mayor que 0, se sitúa en el primer y en el tercer cuadrante, ¿de acuerdo? Vemos el siguiente ejemplo, que está en la página siguiente. ¿Vale? Y aquí tenemos otro tipo de magnitudes inversamente proporcionales, que es respecto a un gas, su presión y su volumen, ¿de acuerdo? El volumen de un gas varía notablemente porque son partículas que están muy separadas y la presión influye de forma significativa. Cuanto más se presiona un gas, menos volumen ocupa. Entonces, para la presión 1 el volumen es 12, si la presión va aumentando, cada vez el volumen es más pequeño. ¿Cómo sé que son inversamente proporcionales? Pues porque al multiplicar 1 por 12 es 12, 6 por 2 es 12, 3 por 4 12, así en todas las magnitudes. En consecuencia, ya sabemos que en esta función inversa la constante pues va a valer 12, ¿vale? Con lo cual de ahí sacaría yo que la fórmula de esa constante sería 12 partido por x. Una vez que tengamos la tabla de valores,
la representaríamos. En este caso, si la constante k, que sería 12, es mayor que 0, me tiene que salir en el primer y tercer cuadrante. Lo que pasa es que únicamente nos quedamos con el primero porque, dadas las magnitudes que estamos representando, solamente vamos a encontrar volúmenes positivos y presiones positivas. No hay negativos en este tipo de magnitudes. ¿De acuerdo? Vemos ahora otro ejemplo para ver cómo se hará una representación dependiendo de la ecuación que nos den. ¿De acuerdo? Estamos en este tipo de función. La representación de esta función, por ejemplo, y es igual a 2 partido por x. Pues lo primero que hacemos es aplicar y escribir las características de la función. Lo primero, identificar lo que vale la k, que la k sería igual a 2. Como es positiva, diremos que la gráfica estará en el primer y el tercer cuadrante. Por las propiedades de estas funciones que acabamos de leer, diremos que es decreciente, ¿de acuerdo? No es continua en x igual a 0, porque si yo aquí pongo la x igual a 0, esto no se puede dividir. Y entonces hay una discontinuidad que sería un salto infinito, ¿vale? La asíntota vertical estará para x igual a 0, es decir, es el eje y. La asíntota horizontal estará en y igual a 0, es decir, es el eje x. Y sería simétrica respecto al origen de coordenadas. Ahora, ¿qué hacemos? Pues ahora hacemos la tabla de valores. Le podemos dar valores enteros, le podemos dar valores fraccionarios. Si lo hacemos con enteros, pues sería más cómodo, ¿vale? Entonces, representando primero los ejes coordenados, el eje horizontal X y el eje vertical Y. En este caso lo he puesto encima pintado de rojo por señalar que además, en este caso particular, las asíntotas horizontal y vertical coinciden con ambos ejes, ¿de acuerdo? Luego, el punto de corte de las dos asíntotas, digamos, es como la frontera a partir de donde vamos a dibujar nuestras ramas de la hipérbola, ¿eh? Una va en el cuadrante primero y otra en el cuadrante segundo. Entonces, si vamos dando valor en el tercero, si vamos dando valores, vamos a ver, por ejemplo, los que son valores enteros, que son más rápidos de comentar. Cuando la x valga 2, menos 2 yo la pongo aquí, y menos 2, en 2 entre menos 2 sería menos 1. Pues entonces yo me voy a menos 2 y menos 1, estaría aquí el punto. Cuando la x valga menos 1, pues 2 entre menos 1 sería menos 2. Pues me voy a menos 1 y voy hasta menos 2. Cuando la x valga 1, pues sería 2. Pues si esta es 2, 1. Cuando la x valga 2, la y sería 1, pues aquí vamos dando puntos y los vamos uniendo hasta obtener las dos ramas, ¿de acuerdo? Vamos viendo que cada vez que la x se haga más pequeña, más se aproxima la recta al eje y. Y cada vez que la x se haga mayor, más se aproxima al eje x, ¿eh? Tener en cuenta que al ser funciones inversas, magnitudes inversas, cuando por ejemplo le demos a la x valores muy pequeños, la y va a ser cada vez mayor. Imaginar que ponemos 0,1 como valor de la x, pues 2 entre 0,1 pues va a ser 20, con lo cual si yo pongo aquí la x 0,1 muy próximo al 0, hasta la y de 20 será ya casi que se me va muy lejos. Lo mismo que si cojo un valor negativo también pequeño, menos 0,1 de la y que estaría aquí, al calcular la y pues me va a salir menos 20, que ya casi me salgo del papel. Entonces, por eso estas ramas de la hipérbola cada vez se van acercando más cuando son los valores más grandes, dependiendo de la variable que estemos tomando, y se acercan a la asíntota pero nunca la tocan, ¿de acuerdo? Continuamos ahora con otro tipo de función.